¿Cómo me las preparan? Ahora as dama contra as rey. Seguro que esto es una prueba del Altísimo. El jugador de hijack me pregunta que si quiero acción. Tallo 3 manos de penalti o portarse mal en la mesa. De que cuando... Hostia, por favor, señor, no me hagas perder la cabeza nunca. Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el Win hasta que me chapen rápidamente porque me chapan. Pero bueno, hemos venido a jugar el torneo que hay de todos los días clásico de 1100 porque si busteáramos, que no creemos, luego también está a las 6 de la tarde el mismo, pero un poco más turbo, con niveles de 20 minutos en vez de niveles de 30. Entonces, yo estaba dudando si venir a este o irme a un 3000 que había en las World Series, pero como tiene 2 días uno, el de las World Series, he decidido venirme a este hoy, jugar este, y mañana voy a jugar el de 3000 de las World Series, que hay un reentry por día, o sea que tengo 2 oportunidades. A ver qué tal. Ha terminado el main, para nosotros no hay ilusión de main event, pero nos quedan 10 días por delante con torneos súper importantes, con brazaletes todavía, con muchos premios on top, y vamos a luchar y pelear hasta el último. Así que bueno, por aquí podéis ver la cifra que llevamos hasta ahora. Lo sé, es una cifra muy mala, y la verdad es que es el peor año de todos los que me está yendo en Vegas, pero todavía, como os digo, quedan 10 días y se puede revertir, así que vamos a ello. La ilusión no se pierde, las ganas, y nada, solo podemos hacer lo que está en nuestra mano, que es jugar cada mano bien. El resto, pues nada, a seguir aguantando el downswing hasta que consigamos un buen premio. Vamos para allá. Ya estoy sentada al lado del bueno de Tsunami, atizando en este turbo de $1100 de un día. En 500.000 abre MP, paga Tsunami en el cutoff y yo en botón con 23 ciegas enchufo la caja para dentro con la mala suerte de que me como el por detrásismo de la ciega pequeña. Tiene as rey y yo rey J de diamantes, una mano muy robusta que casi siempre es all-in. Y tanto que es dura, menudo flop más bueno, me vale media baraja, tírame la crupi. ¡Yes! Las absolutas nueces. Doble tick verde en el turn y a recoger botazo. Ahí está el susito de ayer. No me he traído algas. Qué fallo. Los breaks de comidas improvisados. Mucha mejor organización ahora. Oye, qué calor, ¿eh? Sí, mala idea salir aquí fuera. Es que no se puede en otro lado. Está todo calculado. Dios mío, qué rico. Qué ricura. Mientras hago la digestión, voy para adentro desde posiciones medias con 11 ciegas y nos paga la ciega pequeña. Vaya por Dios, yo con as rey de tréboles en mi top range y me topo con pareja de reyes. Necesitamos ayuda. Tira un pinchuco ahí, o un 10 o una dama de tréboles. Esa no vale para nada. Bueno, pues me voy al mostrador a desembolsar otros $1100. Guardadme el sitio. We were catching the light from the window, looking up, you were driving slow. I can see through it all with my eyes closed. We were never meant to be alone. ¿Cómo me las preparan? Ahora as dama contra as rey. Seguro que esto es una prueba del Altísimo. ¿No me tires la dama? Que te digo que no me tires la dama. Parece que la psicología inversa tampoco funciona. Me quedo ultra pelada con un quinto de ante que me voló en la mano siguiente. Me quedo con 200 en Small Blind 500, Big Blind Mid. It's 501. Ya. Son las 6 de la tarde. Empieza el de 20 minutos de nivel y también de $1100 de buy-in. Se me está acabando la paciencia. Este año se me está haciendo muy largo Las Vegas. Ya que con las buenas no puedo ganar, voy a ver qué pasa con este as 10 off contra pareja de jotas. Pues pinta igual de mal la cosa. Setaco nos liga el caballero y yo con tripona. Sí, bueno, tengo una doble punta al 8 y rey, guay. No hay como llorar un poco para pegar algún bad beat. ¡Vamos! Vuelvo a las cartas buenas. As rey contra as 4 de corazones.
¡Qué bueno! Justo ese flop hace que no le valgan los 4. Como mucho, empato. Le tiran el 4 para recochinearse del pobre hombre al que dejamos tiritando. Triple all-in de un señor con pocas fichas y con rey J. El botón as-rey y yo rey-dama. Pillo dobles parejas y me llevo un botazo gigantesco. Slow roll, it was a slow roll, sorry. Abro rey-dama de picas en low jack y la ciega grande me hace all-in de 8 ciegas. Tiene también rey-dama y nos repartimos el bote. Flipazo muy importante con mi pareja de 9 contra su as-rey. Muy buen flop, sigue así. No tires altas que se me peta la patata. Tira una baja. ¡Esa es! ¡Vamos! Me pongo bastante tocha. Es vídeo, es vídeo. Ah, es un video. Claro. Es la mejor. Vean todos los vlogs, es súper bien. ¿Qué tienen que hacer los que estén viendo este vídeo? Suscribirse, Eso. ver a Lucía que juega súper bien y darle like siempre. Tras hacer el chip race, síntoma de que voy chip líder de la mesa, me reparten pareja de monarcas y pillo a Daniela con as-J. ¿Qué se queda de flop? Aguántalo ahí. ¿Cómo que J? Tira una baja que te estás liando. Contenta por haberme llevado el bote, pero lo siento por ella que queda eliminada. GG, Daniela, un placer. Gracias ahí. Hasta luego. Hasta luego. Volvemos del descanso y entramos en la fase de burbuja. Cobrarán 35 jugadores. Estamos en premios, Javi. Ya en premios voy all-in en la SB con 7 ciegas y rey 4 off. Me paga ciega grande con rey 8 de picas. Me conformo con el empate. Es un buen comienzo para empatar. Esa es tirando a malilla. El pato de tréboles me deja eliminada. Sin embargo, quedaos con esta carta que va a ser muy importante en próximos vlogs. Por cierto, he cobrado la friolera de $2.186. Buenos días, bienvenidos. Estamos en el París. Hoy vamos a jugar un torneo de $3.000. Ayer fue el día 1A y hoy se va a jugar el día 1B y creo que ya es el último día 1. Es un evento de 5 días donde pues ha habido 2 días 1. Ayer nos fuimos al Win a jugar el turbo de 1100 que hay por la mañana y por la tarde. Y bueno, he roto mi mala racha de no hacer ITMs. Es verdad que fue un poco mierda porque fue nada más entrar en premios, bustear y me costó lo que básicamente me costó la entrada porque hice 2 entradas y encima jugué una más en el turbo de la mañana, así que todavía salí perdiendo 1100 ese día. Pero bueno, he roto mi mala racha de 17 torneos, ni más ni menos, sin entrar en premios, así que ya está rota. Tiene que pasar algo bueno, ya tiene que pasar algo bueno. Habéis visto ya toda la cantidad que vamos perdiendo. Vas tú perdiendo. Ya. Vamos a ver qué sitio nos ha tocado para este torneo de 3000 y eso, con una posibilidad de reentrada hoy. Esperemos que no nos haga falta, pero de hacer falta, pues nada, nos vamos para adentro. Nota en acción. King of the Hill. Ahí está, el hombre que acaba de hacer un ITM después de 16 main events. Ahí le tienes. En la misma mesa estáis, ¿eh? En la misma mesa. Oh my god. Yo estoy en la de atrás. ¿En serio? Sí. Tallo 3 manos de penalti por portarse mal en la mesa. Es que no puede estarse quieto. Meto las fichas que me quedan, que no son muchas, y el jugador de hijack me pregunta que si quiero acción.
que si quiero que me pague. Yo me mantengo como un témpano de hielo. Al final no se resiste y hace all-in también. Yo tengo as 10 de corazones y el señor presenta as 5 de diamantes. Tiene el bicho dentro. No queremos ver un zinki ni en pintura. Efectivamente, ese 4 hace que sea casi seguro el empate. Joder, qué dureza. Le cae el 5 en el river y los 3.000 pavos que he pagado ahora valen 0. Cómo mola ver a Leo en la pantalla gigante del París haciendo una entrevista porque todavía sigue viva en el main event. Ojalá lo gane. Pues ya me he gastado otros 3.000 pavos y acabo pagando un all-in en el flop con 9 contra dama 5 off del señor de ciega grande. Soy muy favorita. Guay, uno menos. Esta mano es muy bestia. Abre UTG1 a 3.000. Low jack resube a 8.500 y yo estoy en hijack con pareja de damas. Voy all-in por 46.000 puntos. Bueno, el de la ciega grande dice que sí, que paga. Su rango es muy fuerte. Los otros dos se tiran. Efectivamente enseña pareja de reyes y necesitamos mucha ayuda en forma de dama. Dios, qué subidón ver ahí la dama de picas asomada en la ventana. Cuidado que todavía no está todo hecho. Le valen unas cuantas cartas. Salvada y botazo gigante que me llevo. No way. Mientras jugamos el torneo, tenemos en las pantallas gigantes el streaming de Poker Go del main event. En la mesa televisada está William Kassouf, uno de los jugadores más odiados por su verborrea e intensidad. Bombardea con palabras sin parar y jugadores poco expertos pueden verse sobrepasados. No les deja pensar. Este es un buen ejemplo para ver cómo de populares. En mitad de una mano en la que mete un 5-bet con ases, se va la señal de la retransmisión en la sala. Todo el mundo se pone nervioso porque quiere ver qué hace su rival con pareja de nueves. Cuando vuelve la señal, el señor se tira de los nueves y toda la sala aplaude porque así Kassouf gana menos fichas. Buen termómetro para medir la popularidad de este jugador. Voy all-in con as dama con la mala suerte de toparme con as rey de la ciega pequeña. Necesito ayudita, por favor. No está mal, tenemos tripona a la J. Venga, va, Krupi, tira J o dama, que esto es un botazo. Nada, eliminada. Sigo cavando mi propio hoyo. Bueno, gusta de las dos balas del de 3.000. La primera bala, ya habéis visto ese as 10 contra as 5. He ido corriendo, he recomprado, me he metido. La mesa no era de las mejores. He podido ponerme con 110.000 o 115.000. La verdad es que ya os haré una especie de resumen de lo que están siendo para mí Las Vegas en cuanto a manos que estoy jugando, porque es algo curioso que no me ha pasado. O sea, me ha pasado, claro que sí, llevo muchos años jugando al póker, pero hacía mucho que no me pasaba. Todos son runs, obviamente, que cuando... Hostia, por favor, señor, no me hagas perder la cabeza nunca, que eso es lo más importante. Estoy haciendo value bets que me pagan manos que me ganan, que eso no pasa tampoco tantísimo. Estoy haciendo all-ins con manos fuertes y me topo con manos todavía mejores, rollo, pues voy all-in con damas, voy all-in con as rey, voy all-in con as dama, con 20 ciegas, cosas así, y me estoy topando siempre con coolers en contra. Es verdad que algunas veces me están tirando la mía en esas situaciones, pero no nos sirve de mucho porque, lo que os digo, después siguen pasándome situaciones post-flop que también son coolers en contra. Pues eso, cuando haces values y te pagan manos mejores y cosas así, pues es verdad lo que digo, no pasa mucho, pero a mí me está pasando. Eso, muy mal timing. Por ejemplo, hoy he forbeteado 2 o 3 veces y las 2 o 3 veces me han metido la caja, o bueno, una me he pegado una librada buena porque ha sido un all-in, un 5-bet all-in que me han hecho. Yo he hecho 4-bet con damas y han hecho un snap 5-bet all-in con ases, que era de tallo, que me la he dicho luego, y me he podido librar, pero
ni aún así, o sea, ni librándome, ¿sabes? Algunas las he librado, de algunas situaciones así, de coolers en contra, pero bueno, un poco todo así. Muy Cardet, más de, creo que de lo que nunca he recordado, el Cardet sí, porque ya llevamos, pues yo qué sé, llevo pues eso, como los últimos 17 torneos que me puedo pasar literalmente de 12 días, de 12 horas de juego, de 10-12 horas de juego, puedo decir al final del día las manos que he jugado, y eso es muy raro, porque a lo mejor en 10 horas de juego, a lo mejor he jugado 12 manos, que es lamentable, y así 17 días, pues es muy difícil mantener la concentración. Y creo que lo estoy haciendo bastante bien para la situación que estoy teniendo. Nos vamos el 18, ¿sabes? Entonces yo por un lado, lo mismo que me pasa con las recompras, por un lado me quiero ir porque es como... estoy runeando muy mal y tal, pero por otro lado no me quiero ir porque sé que la suerte va y viene y no me importa, y lo importante es que estoy haciendo buen juego, entonces por eso quiero seguir quedándome, pero como tengo mala suerte, por otro lado quiero irme, entonces es un poco sentimientos encontrados, pero vamos, que yo mañana me levanto con toda la energía renovada y viniendo a sentarme a, pues eso, a ver si mi suerte ha cambiado y puedo builder stack y puedo por fin hacer algún deep run guay para traeros aquí al blog, que es por lo único que más me da penita, ¿no? Por no traerlo al blog y porque veáis tantas pérdidas, que me sabe mal que penséis. O sea, yo lo tengo más que asumido porque soy profesional de esto y sé cómo funciona, pero supongo que muchos de los que me estáis viendo, pues os pensaréis que tengo que parar, que probablemente esté jugando mal, que no son normales las pérdidas, que os preguntéis, ¿no?, de dónde saco el dinero, cosas así. Pero yo llevo ya muchos años jugando, ahora llevo ya también 4 sponsorizadas, 3 y pico, entonces yo ya he hecho buena banca de todo este tiempo y tranquilos, estoy jugando en banca, estoy jugando mejor que nunca. El póker es así, no sé si vosotros estáis muy acostumbrados a ver a la gente solamente ganar y tal, pero por eso también me gusta daros pues la realidad del póker, ¿no? Que es perder hasta que se gana uno. Y puede pasar en este viaje, puede que no pase, puede que de repente acabe en Vegas, nos vamos a otro viaje y pase ahí, o puede que es una muestra tan corta, torneos en vivo, que podemos estar perfectamente un año jugando torneos y que no pase. Pero bueno, el caso es jugar siempre dentro de banca para poder mantener el volumen. Yo siempre lo digo, si es que ya está, es que es eso, es que parece que me repito mucho, pero es que al final es eso. Los puntos más importantes es aprender de los errores, porque se van a cometer, querer seguir mejorando, no perder nunca la ilusión, tener la banca, gestionar muy bien la banca para poder seguir metiendo el volumen y soportar las malas rachas. Y dicho esto, estoy súper contenta por otro lado, porque Leo está totalmente en el lado opuesto mío, que le continúe por todo el tiempo. Hoy acaba de terminar el día 5 del main y mañana pasa el día 6, creo que quedan 200 y pocos, lo veo claro, o sea, esos 10 millones para el ganador ya tienen nombre y apellido. Una jugadora súper completa, como todos tenemos nuestros errores, pero ella está siempre con hambre de aprender, querer ser mejor, hacer las cosas bien, es responsable de sus actos, actúa en consecuencia, cuando le pasan cosas que no tal, intenta ver si es que ha hecho algo mal y aprender y mejorar. Es una crack, yo aprendo un montón de ella y tiene siempre muy buen ánimo y es lo importante, ¿sabes? Tiene lo importante, ahora que no le siga faltando la suerte, que se necesita un poquillo de suerte para seguir ganando esos flips, esas manos clave, y nada, ojalá llegue muy lejos y yo pueda estar ahí raileándola. Y nada, chicos, no os cuento nada más, esperando aquí a Javi en el Caloret porque hacía un frío que te cagas, y ahora en salir pillaremos el Uber para irnos al hotel. Tengo aquí como una ristra de coches delante que supongo que están aquí mirando y flipando porque llevo como un vídeo de 8 minutos, pero todo por mi familia de YouTube. Me acabo de registrar en el torneo Hall of Fame de $1.979. Voy para la mesa. Empiezo con un cooler a favor, mis reyes contra sus dieces. No lo necesitábamos, pero ese rey en el tour asegura llevarme la mano. No. Top.
Ya estamos llegando a la recta final. Cada vez que jugamos el Hall of Fame, que es el que estoy jugando yo hoy, es porque ya queda muy poco. Probablemente nos pueda quedar quizá algún diario que haya suelto por ahí y el closer, probablemente. He escuchado que hay un 5000 en el Venetian muy bueno, que tiene 3 días 1, que garantizan una millonada y que acaba el 16. Nosotros nos vamos el 18. Habrá que mirarlo, a ver. Habrá que echarle un ojo, que me han dicho que va a estar genial. Aquí estoy con Javi, vente para acá, que yo esta mañana... Hola, esta mañana amigos, hola. Javi se ha ido a jugar el 3K el día 2 que tenía lamentablemente ya busteado. Yo no me he venido con él porque tenía que hacer unas cosillas. Entonces he cogido un café y como llevaba las manos ocupadas todavía no le había podido dar la bienvenida a la familia de YouTube. Así que bueno, bienvenida en el primer descanso del torneo del Hall of Fame. Vale $1.979. Hay reentradas ilimitadas. Desgraciadamente. Sí, es un torneo de 2 días, solo es el día 1 hoy y se pasa ya en premios cuando quede el 15% del field. Así que bueno, puede que hoy entremos en dinero, o sea, nos vayamos a casa, pero... Muy tarde, nos vamos a casa sí, muy tarde. Este torneo lo dibruné yo el año pasado, o el anterior, no recuerdo. Hace 2, creo, ¿no? Hace 2 y me quedé la 54-45. Siempre me quedo ahí con las dudas, que fue el torneo mítico que tuve a Phil Hellmuth y todo eso. No tengo a ningún bounty de momento en mi mesa, ¿tienes tú? No. Yo tengo al que quedó segundo en el Main Event de 2019, el italiano San Martino, que casi siempre me toca jugar con él. Hace también un par de años me tocó jugar un día 1 del Main Event con él. Y nada, una mesa no es de las mejores, pero bueno, está tranquila y tal. Mi mesa muy buena. ¿Sí? Muy buena, sí. O sea, y lo que veo por ahí cuando voy andando Sí. por las mesas, la verdad es que el Las field mesas- está muy bien. Sí, las mesas son muy buenas. Yo creo que dentro de todo lo que hay no he tenido la mejor. Mi Pero mesa tampoco. Solo sabrán coger las dos. Martín Alcaide, que estoy con él en la mesa. Un saludo si nos estás viendo. Y otro. Vamos a ver, yo he ganado un par de botes que últimamente parecía muy difícil. A ver si soy capaz de seguir ganando. Venga, hombre, Y que tienes que nada. hacer un ITM, que estás ahí. Estás en horas bajas. Estoy en horas estás bajas. con la moral por los suelos. Necesitas un. No, la moral no. La moral la tengo bien. Bueno, un poquito baja también. Hombre, un poquito es normal, porque es normal, claro. Es normal. Pero necesitas estoy- un premiaco, pero un señor estoy- premiaco de 100K. Necesitas. Pero estoy bastante bien para lo que me está pasando, Sí, creo. eso sí. Habría Ya- gente que ni vendría a jugar, yo creo. Ya Sergi ya puso un hilo en Twitter sobre la varianza en los torneos y ya has bueno. visto que jugando torneos de 2000 durante 60 torneos, una probabilidad muy alta de perder dinero, muy Sí. alta. Y de hecho, y de perder mucho dinero, muy alta también. Sí, ya nosotros sabemos lo que hay. Así que nada, yo ya ayer ya dije que me sabe mal que veáis tanta pérdida, pero el póker es así hasta que ganas uno y es la realidad. Bueno, es la seguro que realidad. habrá algún hater por ahí que le gustará. Dirá, mira qué bien, mira cómo palma pasta. Sí, la Lucy". gente que te Mira qué aprecia y barca tal la es Lucy. como que ven No, eso que dicen, ay, pierdes, como que se creen que ya no vas a ganar nunca, que ya no eres ganador, cosas así, se preocupan. No, pero bueno, que el ser- no es eso. El ser humano es envidioso y cuando ven perder a otro dice, bueno, pues yo no estoy tan mal. Que mira cómo está perdiendo la Lucy, está perdiendo ahí ¿En serio? las pelotas. Pensaba que ibas a decir que el ser humano es envidioso y que cuando alguien gana quiere ser él el que gane, pero no que cuando pierda se sienta mejor. Bueno, a mí no me bueno, pasa bueno. eso y si de verdad tal, estoy muy contenta de yo no ser así. Pero bueno, nos vamos para adentro que creo que ya habrá acabado el descanso y estamos aquí. ¡Qué raro! Otra mano en la que voy por delante con pareja de nueves contra As-7 off. ¡Aguántalo ahí! Bien. Bien. Y bien, a recoger. Tengo un stack bastante grande, pero aquí tengo que pagarle el all-in con 7-7 a ese corto que muestra pareja de reyes. Nos hace falta un Lucky 7. O un 6. Nada, ya eran muchas seguidas. Aquí tenemos montado todo el condish en el dinner break. Yo me he comido un arroz con atún que me he traído en tupper de casa. Me tenía que haber traído un tupper también. Te queda pereza hacerlo por la mañana, ¿eh? He tenido que hacer lo del blog, corregir cosas, no sé qué y tal. Y cuando me he dado cuenta, digo, si no, no llego muy tarde. No me da tiempo. Y tú te estás comiendo un huevo duro y te has comido un perrito. Sí. ¿Y cómo va el torneo? Bueno, estoy disfrutando un poquito más, por lo menos, que estos últimos 17, porque
He estado pues mi carde con full, así muy mal, como ya sabéis. Así que el hecho de poder tener algunas manos que he podido ganar 9 contra 7, que iba por delante encima. He perdido unos 7 contra Reyes, contra San Martino, que él ha abierto 18 ciegas en MP y yo en BB tengo 7 y le he sobeado. Tenía Reyes. Pues eso está grabado, ¿no? Sí. ¿Y qué stack tienes por ahí? Tengo 70.000, creo que las ciegas son... 1500 empezamos ahora. O sea, creo que la media son 58 por ahí. Sí, starting stack 30.000. 30.000. Bien, 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 bien. Vamos a seguir, vamos a seguir. Comienzo yendo muy por delante tras el descanso. As J contra As 5 de picas. Cae todo muy limpio. Buena dobladita. Y ahora lo que os decía sobre estos días. 10 contra ases, por la supervivencia en este torneo de Hall of Fame. No hay milagro y me voy directa al Lucky Sevens. Botón contra ciega grande. As dama de tréboles contra 7. As, dama, as, dama. Aso, dama, aso, dama. No hay manera, voy a hacer rápidamente la última bala con 13 ciegas. Tras una vuelta foldeando, meto mis 9 ciegas con dama J off y me paga a 6 off. Le pincho la J en el flop. No, ese as es demoledor. Nada, solo me pilla full. Los resultados están siendo muy malos. Tan solo estos 2 últimos días he perdido más de $10.000. ¿Y qué puedo decir? Es muy frustrante dedicarle todo mi tiempo y esfuerzo a mejorar lo que puedo controlar para que luego solo sirva para perder mucho dinero. Estudio teoría, repaso las manos que juego, me preparo física y mentalmente, los viajes, tanto tiempo fuera de casa sacrificando una buena rutina. Hay veces que pienso si de verdad merece la pena todo esto, si la mejor opción sería mandarlo todo a la mierda y dedicarme a otra cosa. ¿Y sabéis qué responde mi cabeza cada vez que se me pasan por la mente estas preguntas? Que sí. Sí que merece la pena todo esto. El póker es un juego difícil que requiere estar preparado en muchos aspectos y me encanta que sea tan duro porque supone un gran reto. Muchas personas habrían abandonado si les hubiera pasado esto, pero para mí no es una opción. Sé que haciendo las cosas bien, pronto llegarán los buenos resultados. Sin dolor ni sacrificio no habrá gloria. Ya zumo de piña en mano, reileando a la gran Leonor Margets junto a los mexicanos de la pecera. ¡Órale! El próximo vlog va a ser muy épico porque os voy a traer imágenes inéditas de la mesa final de Leo en el Main Event, donde gana un premio de más de $1 millón. Si queréis enteraros de todos los entresijos que ocurrieron esos días en Las Vegas, destrozad el botón de like para que yo me entere de que os gusta este tipo de contenido y me anime a seguir creándolo. Si no estáis suscritos, ya sabéis a qué botón tenéis que dar. Y si os apetece, dejadme un comentario. Me encanta despertarme por la mañana y leeros. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. La mesa final de Leo. ¡Adiós!